Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bien. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Oye, los Bien. tiempos que te dejas ver, ¿ah? Digo, Sí, no sabía cómo entrar. Ah, ya. Está bien, está bien. Ya. A ver, vamos a dar unos minutitos para tus demás compañeros. Ya. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Vamos a poner eso por mientras. Buenos días. ¿Qué tal, Alexandra? Recién levantando. No sueño. Como todos, creo, como todos. Ah, tengo sueño. ¿Qué es esa canción? Ah, es un instrumental, la supongo. Encontrado por ahí. ¿Cómo? ¿Está de moda? No lo sé. Yo siempre soy de buscar gustos propios. Nada. Pero me pareció chévere, tranquila, así que ahí está.
También ahí arrancamos. Allá que falta. Ya, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con sueño. Me imagino, ¿no? Eso que son las Sí, 9, ¿eh? ah, Ese Nicolás. Te notan las lagañas desde acá, Nicolás. Dios, Sí. Nicolás ¿Qué la va a tal? hacer acá. ¿Qué tal? ¿Qué ya, pasó, Nicolás? ¿Tú tienes internet fijo o con megas? creo que fijo, creo, Ah, ya no estás seguro. no sé, sí, Ah, ya, pero has podido ver las clases pasadas. no, Ya, no sé cómo se entra. ahora te voy a mostrar cómo entrar, ¿ya? Que ya he Ya, empezado a subir las clases anteriores, entonces para que le des una chequeada, ¿no? ya, Muy bien, muy bien. Muy bien, pues chicos, vamos a arrancar el día de hoy. A ver, la clase del día lunes, que fue RM. Ah, bueno, Ujú. con ustedes, recién la voy a tener mañana, me parece, ¿no? RM, claro, Ah, porque el sí, lunes no porque no hubo tuvimos. clases ni jueves ni viernes. Claro, claro. Ya, entonces no hay problema. Pero, vamos a ver cómo nos nivelamos, porque ahí estamos atrasados. Hemos hecho un tema nomás. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, la clase de hoy va a ser más que nada un repaso de los tres temas que hemos visto hasta ahora en física, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, los primeros dos temas no los trabajamos muy bien, ¿no? El primer tema solo se hizo una vez en el colegio y el segundo tema ustedes lo trabajaron por internet, ¿no? No hubo clase de ese tema, solamente se les envió material, ¿ya? Entonces vamos a ver más que nada ahora, en esta clase, un repaso rápido de esos dos primeros temas principalmente, y si nos da tiempo llegaremos al tercero, ¿ya? Queremos que se conecten más personas, hasta ahorita solamente son 3. Bueno, vamos a ir avanzando, ¿ya? ya, Muy bien, muy bien. A ver, espero que tengan a la mano sus apuntes o una hojita siquiera para que apunten algo. Luego este material ya está colgado, así que luego lo pueden imprimir, ¿no? Lo pueden copiar así con calma. No se preocupen ahora por copiar, más que nada por tratar de resolver los ejercicios que vamos a ver, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Repaso mensual. Repaso el tema 1. El tema 1 fue análisis dimensional. A ver, ¿qué vimos en este tema? En este tema vimos lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ecuaciones dimensionales, las principales ecuaciones dimensionales. ¿Qué era una ecuación dimensional? Según habíamos visto en un inicio, era una expresión que simplificaba, digamos, el valor de cada una de las magnitudes que habíamos estudiado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las magnitudes, todas las magnitudes principales, que son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa. Todas esas de ahí son magnitudes fundamentales. Las que están aquí a la izquierda son magnitudes fundamentales y las que están aquí a la derecha son magnitudes derivadas. Eso habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cada una de estas magnitudes fundamentales se va a representar por una letra, ¿no? Si es longitud, L, masa M, tiempo T, intensidad de corriente I, temperatura, el ángulo θ, intensidad luminosa J, cantidad de sustancia N. ¿Ya? Esas de ahí vendrían a ser, ¿qué cosa? Las dimensiones o ecuaciones dimensionales. Así se le llama, ecuaciones dimensionales. Es diferente su símbolo, no se vayan a confundir. Su símbolo es lo que está aquí en la columna derecha. Metros, kilogramos, segundos, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Ya? Lo que se pone aquí en las ecuaciones dimensionales son las dimensiones. Son como expresiones más simplificadas de lo que representa cada una de las magnitudes. ¿Ya? Entonces son esas letras, son símbolos diferentes que se les da para utilizarlos en las ecuaciones dimensionales. ¿Ya? Entonces, en el caso de las derivadas, ese es en el caso de las fundamentales. Fundamental me faltó poner ahí. Y en el caso de las derivadas son las que están a la derecha. Las derivadas, como sabemos, las derivadas salen
de las ecuaciones fundamentales, ¿no? En el caso de las derivadas. Entonces, como salen de las fundamentales, lo que hacemos aquí es utilizar 2 o más veces las magnitudes fundamentales, ¿no? O las ecuaciones dimensionales de estas. Entonces, para hallar estas, utilizamos estas de acá, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para hallar área, vamos a multiplicar 2 veces la longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que área es, por ejemplo, ¿no? El área de un cuadrado, base por altura. Como multiplicamos base por altura, la base, ¿cómo se mide? La base no se mide ni en masa ni en tiempo, se mide en longitud. ¿Y cuál es la ecuación de la longitud? L, ¿no? Entonces, como la base es una longitud, ponemos L. Como la altura es una longitud, ponemos L, L por L, L al cuadrado, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Así se va construyendo las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas, ¿ya? Multiplicando las magnitudes fundamentales que sean necesarias, ¿ya? Todas las que hagan falta. En el caso, por ejemplo, de la velocidad, sabemos que la formulita, aquí tenemos que recordar las fórmulas. La fórmula de la velocidad es, la velocidad está acá abajo. La velocidad es distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula de la velocidad, ¿no? Entonces, la distancia, ¿cómo se mide? Se mide en longitud, L. Y el tiempo se mide en T. Entonces ponemos T. Acá está, en la tablita, está ahí esos valores. Otro detalle es que en las ecuaciones dimensionales no se utilizan fracciones. Entonces esa fracción no es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? La letra que está abajo la tengo que trasladar arriba. Y para trasladarla arriba le agrego la potencia negativa, ¿no? Entonces va a ser L por T, pero T elevada a la menos 1. Ese menos 1 significa que es una fracción en realidad, ¿no? Pero como lo tengo que expresar arriba, por eso le agrego ese signo negativo, ¿ya? Bueno, esa es una idea básica de lo que son las ecuaciones dimensionales. Vamos a ver ahora ejercicios, ¿no? Para ver cómo aplicamos cada una de estas. Cada una de estas es importante, así que ustedes tienen que recordarlas, ¿ya? Por eso utilicen bastante su tablita, para que puedan guiarse en ello. Ahí está, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos a ver el ejercicio 1, por ejemplo. Ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, determina la ecuación dimensional del área. Tenemos ahí área, ¿cómo se calcula? Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Longitud de la base por longitud de la altura. Entonces va a ser área. La base que es, como ahí mismo lo dice, es una longitud. Entonces su ecuación dimensional va a ser L. Si en caso no se acuerdan cuál es la ecuación dimensional, siempre regresen a su tablita. ¿Ya? Ahí está, longitud L. Ya, regresen a su tablita, siempre que no se acuerden cuánto es la ecuación de algo. ¿Ya? Entonces ahí es la longitud de la base, L, y la longitud de la altura también va a valer L. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos L por L. Y eso va a ser L por L, L al cuadrado, ¿no? Nada más. Esa vendría a ser la ecuación dimensional del área. ¿Ya? No es la gran cosa. ¿Solo La esto? 2, L por L, ¿no? L al cuadrado. Luego tenemos aquí el trabajo, la ecuación dimensional del trabajo. El trabajo tiene la fórmula de fuerza por distancia, F por D. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar cuánto es la ecuación dimensional de la fuerza, primero, y luego cuánto es la ecuación dimensional de la distancia. Y multiplicarlas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la ecuación dimensional de la fuerza? Volvemos a nuestra tablita. Aquí está, fuerza M por L por T a la menos 2. Eso vamos a poner ahí, M por L por T a la menos 2. ¿No? Entonces acá va a ser M por L por T a la menos 2. Por la distancia. ¿Cuánto es la ecuación fundamental, la ecuación dimensional de la distancia? Está fácil, ¿no? La distancia es una longitud, va a ser L. ¿Ya? Tenemos que utilizar un poco de deducción ahí. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces finalmente? Ahora utilizamos propiedades de los exponentes, ¿no? En álgebra teníamos que bases iguales me dan exponentes iguales. Entonces, tengo una sola m, no tengo otra m. ¿Qué voy a hacer? Esta m la vamos a poner acá. M solita, ¿no? Porque no hay otra. Por L.
tengo un L que está elevado a la 1 y tengo otro L que está elevado a la 1, ¿no? Bases iguales, exponentes se suman. 1 más 1, 2. 2. Muy bien. Y finalmente tengo T a la menos 2, ¿no? Porque no hay otro T al que pueda multiplicar. Entonces, esa vendría a ser mi ecuación dimensional del trabajo, ¿no? M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Creo que está... A ver, creo que está claro. Claro, profesor, tranquilo. Está claro, ¿no? Sí. Claro, muy bien. Por ahora son ejercicios muy sencillos, así que no hay nada complicado ahí, ¿ya? Solamente reemplazar, si se dan cuenta, la ecuación de cada uno, de la fuerza, de la distancia, de la longitud, ¿no? Uno por uno. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Como ya saben, aquí siempre les pongo la solución. Ahí está la solución luego, es lo mismo que hemos hallado, ¿no? A ver aquí. Determina la ecuación dimensional de la presión. Ahí tenemos fuerza sobre área, en el caso de la presión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿no? Buscamos cuánto es la ecuación de la fuerza y cuánto es la ecuación del área, ¿no? Entonces, acá va a ser P es igual, la ecuación de la fuerza vendría a ser esta de acá, vamos a ver en la tablita. MTL. M por L por T a la menos 2, ¿no? M por L por T a la menos 2. M por L por T a la menos 2. ¿Ya? Sobre la ecuación del área. La ecuación del área es sencilla, ¿no? Como es base por altura, va a ser L por L, L al cuadrado. ¿Ya? L al cuadrado. Muy bien. Hacemos entonces lo mismo. Habíamos dicho que en el denominador no puede haber ningún número, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en las ecuaciones dimensionales no me puede quedar una fracción. Entonces, para que no me quede fracción, ¿qué hacemos? Lo trasladamos arriba. Pero, para trasladar arriba, ¿qué hay que hacer con el signo? O multiplicamos con el, o cambiar. Cambiar el signo del exponente, ¿no? Cambiar el signo, a la hora de trasladar, tenemos que hacer eso, cambiar el signo del exponente. O sea, si está en positivo, cambia en negativo. Si está en negativo, cambia a positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Cambiar. P es igual a M, P es igual a M por L por T a la menos 2 por el que estoy subiendo, ¿no? L, pero como estaba con positivo, va a cambiar a negativo. L a la menos 2. Ya está. Nada más eso, ¿no? En el que está abajo, sube arriba con el signo cambiar. ¿Qué me va a quedar? Utilizo la misma fórmula de álgebra. Bases iguales, se suman los exponentes. Tengo M por L. Aquí tengo un L elevado a la 1, ¿no? El primer L está elevado a la 1. Y el segundo, el primero está elevado a la 1 y el segundo está elevado a la menos 2. Si sumamos 1 menos 2, ¿cuánto me va a dar? 1. El primero es más 1, ¿no? Sí. Entonces positivo con negativo se restan. Sí. Claro, me va a quedar 1, pero con el signo del mayor. El mayor era el negativo. Entonces, menos 1 me va a quedar, ¿no? Sí. Finalmente por T a la menos 2. Ya está. Y esta sería la fórmula o la ecuación dimensional de la presión, ¿no? M a la menos 1, M por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Sí? A ver, aquí me dan la ecuación dimensional del momento lineal, en la 4. El momento lineal, que es una P, bueno, una P minúscula en realidad, ¿no? He puesto P mayúscula. Igual, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es reemplazar los valores de cada uno. Reemplazar las ecuaciones de cada uno, ¿no? Por eso es importante recordar estas ecuaciones, cuáles son, ¿no? Cada uno, ¿no? Y que la utilicemos. Muy bien, en la masa es directa, ¿no? La ecuación dimensional es M. En el caso de la velocidad, a ver, recordamos rapidito que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces va a ser L, arriba L y abajo T. Pero este T hay que subirlo con el signo cambiado, ¿no? Entonces la ecuación de la velocidad vendría a ser L
por t a la menos 1. ¿Sí? Como aquí no hay ninguna letra igual, entonces va a ser, la ecuación dimensional va a ser todo junto, ¿no? M por L por t a la menos 1. Nada más. Esa vendría a ser la ecuación dimensional del momento en línea. ¿Sí? Muy bien, entonces no hay muchas complicaciones aquí, ¿no? Por ahora está todo tranquilo. Ahora hay casos donde a veces me dan ecuaciones más grandes, ¿no? Entonces igual, tengo que seguir reemplazando. Seguir reemplazando cada una de las fórmulas que tengo, ¿no? Ahí está. Muy bien, el segundo tema que vimos, vamos a pasar al segundo tema, es análisis vectorial, ¿ya? En análisis vectorial, ¿qué vimos? Bueno, vimos operaciones con vectores, utilizando estos tres métodos. Método de los paralelos, cuando son vectores que van en la misma dirección, se suman, ¿no? Cuando van en direcciones opuestas, se restan, ¿no? Está una idea bastante simple. ¿Cuándo son paralelos? Solo cuando son paralelos. Cuando no son paralelos, ya hay que usar o bien el polígono o bien el paralelogramo, ¿ya? ¿Cómo usamos el polígono? Situamos los vectores uno detrás del otro. Fíjense, uno detrás del otro, ¿ya? Tiene que estar siempre en ese orden, uno detrás de otro. Cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza con cola. ¿Y la resultante cuál será? La resultante va a ser uniendo la cola del primero, ¿no? O el inicio del primero con la cabeza del último. Ese vendría a ser la resultante, ¿sí? Entonces, así hallamos la resultante de cada uno y se hace mediante una suma vectorial. ¿Cómo se hace esta suma vectorial? O sea, sumamos de 2 en 2. No vayamos a sumar, por ejemplo, ¿no? Ya les había dicho, si A vale 4, B vale 5 y C vale 6, no voy a sumar 4 más 5 más 6. En el caso de aquí, no. En el caso de los paralelos, sí era suma y resta, facilito, ¿no? Pero en el caso del polígono ya no es así. En el caso del polígono, lo que tenemos que hacer es utilizar propiedades de los triángulos, ¿no? Entonces sumo, por ejemplo, el vector A con el vector B, pero no voy a sumar 4 más 5, no. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar un vector desde el inicio de A hasta el final de B. Y voy a formar ahí un triángulo. Entonces, utilizando propiedades de los triángulos, voy a hallar este tercer lado, ¿no? ¿Qué propiedades puede ser? Propiedades de triángulo isósceles, propiedades de triángulo equilátero, incluso puedo usar triángulos notables, ¿no? Pero eso ya de acuerdo al ejercicio, ¿ya? Pero utilizo propiedades de los triángulos, no la suma, ni la resta, ¿ya? Muy bien, luego de hallar ese vector azul, ahora sí, utilizo la suma de estos dos, la suma que está representada por el vector azul, ¿no? Y con este vector azul lo sumo con el vector C, ¿no? O sea, primero sumo estos dos y el resultado de esos dos voy a sumar con el vector C. Otra vez, para hacer esa suma es una suma vectorial. Esa suma vectorial se hace con propiedades de los triángulos. Por ejemplo, si este vale 90, supongamos que vale 90, aquí tengo un triángulo rectángulo. Utilizando propiedades de los triángulos voy a hallar cuánto vale este lado, X, ¿no? ¿Sí? A partir del vector azul y el vector C, que es el vector morado, ¿no? Morado, lila, que está ahí, ¿ya? Entonces no vayan a estar sumando cuando tienen este caso, ¿ya? Sino aplicar propiedades de los triángulos. Muy bien. En el último método era el paralelogramo. Este sí era más fácil porque solo necesitaba dos vectores que estén juntos, que empiecen del mismo punto y un ángulo que los separe. Cuando tenía esos tres elementos, aplico la fórmula, ¿no? R, la resultante es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo. Será más fácil porque era de aplicación directa. Vamos a ver los ejercicios, ¿no? Vamos a ver los ejercicios. A ver. Ahí está. Por ejemplo, el 5 me dice, calcula el vector resultante. En este caso de aquí, sí son paralelos, ¿no? Entonces sí es más fácil porque aquí sí es suma y resta. Otra vez, porque son paralelos. Todos van en la misma dirección, ¿no? Son paralelos. Entonces hay que ver nomás quién va, por ejemplo, hacia arriba y quién va hacia abajo. Cuando pasa eso, ahí sí voy a tener que sumar o restar, porque uno va a tener signo positivo y otro negativo. Los que van hacia arriba tienen positivo. Por ejemplo, este va hacia arriba, positivo, este también, positivo y nadie más. Quienes van hacia abajo tienen signo negativo. Este va hacia abajo, negativo, este también va hacia abajo, negativo. Entonces hacemos la suma, ¿no? Suma y resta. Tenemos más 1, más 2,
menos 1, menos 6. Juntamos todo. ¿Cuánto me va a dar? 1 más 2, 3, ¿no? Más 3, menos 1, menos 6. Más 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Más 2 menos 6. ¿Cuánto sale? 4. Claro. Pero con el 4. signo del mayor. Con el signo del mayor. Menos 4. ¿No? O sea, eso significa que, vamos a poner acá la resultante, va a ser menos 4, pero menos 4 significa que va hacia abajo, ¿no? Es decir, el vector va a ser hacia abajo, ¿no? Menos 4, pero hacia abajo, más o menos así, ¿no? En la misma inclinación, es la misma inclinación que lo que tengo arriba, ¿no? La misma inclinación que los vectores de arriba, que estos de acá, esa misma inclinación va a tener la resultante, ¿no? ¿Sí? La misma inclinación. Entonces, esa va a ser la respuesta, ¿no? Menos 4 o 4 hacia abajo también se puede decir. 4 hacia abajo, ¿no? Muy bien. Eso está sencillo, ¿no? Vamos a hacer el 6. El 6 me dice calcula el vector resultante. Aquí tengo, por ejemplo, el método del paralelogramo, que habíamos dicho que se hace de 2 en 2. Entonces, vamos a ver cómo hacemos aquí. Volvemos a dibujar la figura y empezamos a sumar de 2 en 2. De 2 en 2. Por ejemplo, vamos a hacer primero esta suma de A con B. Empezamos del inicio de la A hasta el final de B. Aquí vamos a tener el vector A más B. El vector A más B. ¿Ya? Ahí tenemos el vector A más B. ¿Sabemos cuánto vale A? No. ¿Sabemos cuánto vale B? Tampoco. Por eso es que utilizamos letras. ¿Ya? Por eso utilizamos letras. A más B, porque no sabemos cuánto vale. Pero este vector me representa esa suma vectorial que yo he hecho. ¿Ya? Entonces, teniendo ese vector, ahora lo que vamos a hacer es sumar este vector A más B con este vector C, ¿no? Fíjense, primero sumamos el A con el B. El A con el B me dieron A más B, ¿no? El A con el B me dieron esa suma, A con B. Ahora tengo que sumar A más B con C. Entonces, si sumamos A más B con C, ¿qué me va a dar? Tengo que unir el inicio del primero con el fin del último. Fíjense, el inicio del primero con el fin del último. Entonces me va a formar, ¿qué cosa? Un vector de esta manera. Fíjense en el vector que vamos a trazar. Ahí está. Lo vamos a hacer un poquito más grueso para que se note. Me va a formar ese vector que tengo ahí. Fíjense. Ese vector naranja, ¿no? Porque estoy uniendo el inicio de A con B, de A más B, con el vector C. Entonces, si se dan cuenta, ese vector va a ser igual o idéntico a otro que tenemos ahí, ¿no? Esta es la suma de estos dos. ¿Cómo se va a llamar ese vector naranja que yo he dibujado ahí? Ese vector naranja se va a llamar, este vector naranja, que es el mismo que está acá abajo, fíjense. El mismo que está ahí abajo. ¿Cómo se va a llamar? Va a ser la suma del vector A más B que ya teníamos, el vector verde, ¿no? La suma de A más B, más el vector C. O sea, voy a sumar A más B más el vector C. Entonces, este vector vendría a ser la suma de A más B más C, ¿no? Ese vector sería la suma de los tres. A más B más C. Así se llamaría. Pero fíjense de algo. Ese vector es idénticamente similar ¿a quién? Al vector D, ¿no? Se dan cuenta de que son iguales, prácticamente iguales, ¿no? Porque van hacia la misma dirección y tienen el mismo tamaño. Entonces, cuando son iguales, bueno, van a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Como a mí me están pidiendo el vector resultante, ¿qué es el vector resultante? Es la suma vectorial de todos los valores, ¿no? Entonces, el vector resultante, vamos a poner ahí, R vendría a ser igual a más B más C más D, ¿no? Ese sería el vector resultante. Pero yo puedo decir lo siguiente, he encontrado, ¿no? Por el análisis
vectorial que he hecho, he encontrado que la suma de estos tres, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién me dice? A más B más C, ¿a quién es igual? ¿A qué vector? A ver, poder participar. Según el dibujo, aquí tengo el dibujito. El vector naranja, A más B más C, ¿a qué vector será igual? ¿Sabes? El D. Al que está aquí, ¿no? Fíjense. Claro, el vector D. Así es. Fíjense, ¿no? Están ahí a su costado, frente a frente, uno al costado del otro. Entonces, son iguales prácticamente. ¿Ya? Son iguales. Entonces, sí. Puedo decir entonces yo que la suma de A más B más C, todo va a ser igual al vector D. Y como al otro lado también tengo el vector D, ¿no? O sea, voy a sumar al final D más D. ¿Y cuánto será D más D? Como son la misma letra. 2D. 2D. Nada más. Así es. Ajá. Y esa vendría a Claro ser mi que. respuesta. Mi resultante va a ser Claro que. 2D. 2D. ¿No? Esa va a ser la resultante. ¿Sí? Ya está. A ver, preguntas, dudas, sugerencias, quejas, comentarios. Más o menos. Más o menos. Claro, yo entiendo que este tema ustedes lo vieron solos, ¿no? Por su cuenta. Entonces, por eso es que puede que les cueste un poco, ¿no? Pero hay que ir poco a poco. Ya hemos visto que la suma vectorial se hace de 2 en 2. Entonces, siempre que vean así un método donde hay varios vectores, traten de sumar de 2 en 2. Siempre que no sean paralelos, ¿no? Si son paralelos, como en el caso 1, es más fácil, ¿no? Solamente suman y restan y ya está. Se acabó. ¿Ya? Pero en el caso de aquí, sí tienen que ir de 2 en 2. Siempre se empieza del inicio del primero hasta el final del último, ¿no? O si lo prefieren, la cola del primero con la cabeza del último. Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Está la solución también, siempre yo les pongo la solución luego para que la verifiquen, ¿ya? A ver, vamos a ver. Este ejercicio. Sí, ya. Vamos a ver. Yo les he puesto acá varios ejercicios. No vamos a hacer todos probablemente, pero ya ustedes lo van a tener como un archivo para que cuando lo pasen a su cuaderno, revisen, ¿no? Cómo se resuelve cada uno. ¿Ya? Ya saben que esto lo tienen que imprimir. Si tienen impresora, lo imprimen, lo cortan, lo pegan. Si no tienen impresora, tienen que Con tinta, copiarlo. profe. ¿Ya? Si no tienen impresora, tienen que copiarlo, pues ni modo, ¿no? Si no tengo ¿ya? tinta. Si no tienes, ya lapicero nomás, pues, copiar. Ah, A ver, vamos a hacer las 7. A ver, chicos, ya nos queda poco tiempo para terminar la sesión, así que vamos a tratar de avanzar, ¿ya? Hasta donde lleguemos, ¿ya? Hasta donde lleguemos. Si tienen dudas, me avisan para volver a iniciar una sesión, ¿ya? Si no, hasta donde lleguemos nomás lo hacemos, ¿ya? Sí, nos quedan exactamente 10 minutos, así que vamos a tratar de avanzar unos 5 minutos más y luego algunas preguntas que tengan. A ver, vamos a ver. La 7 dice calcula el vector resultante. Tenemos que avanzar aquí otra vez de 2 en 2. ¿Ya? Cuando tenemos varios vectores así, avanzamos de 2 en 2. Entonces vamos a avanzar de 2 en 2, vamos a trazar primero A más B. Ahí está, el vector azul es A más B. ¿Sí lo ven, no? A más B es el sí. vector azul. Muy bien. Vamos a tratar ahora esa suma con el vector C. A más B más C es el vector verde. A más B más C es el vector verde. Muy bien. Muy bien. A más B más C es el vector verde. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ahora yo tengo solamente dos vectores más que me quedan, ¿no? Tengo el vector E con el vector D. Ahora yo tengo que escoger uno de esos dos para hacer la suma. Entonces, vamos a poner aquí, el valor del vector verde es A más B más C, ¿no? A más B más C. Ese es el valor del vector verde. A más B más C. Si yo quiero sumarlo vectorialmente con otro de los dos, ¿a cuál voy a escoger? ¿Al vector E o el vector D? Fíjense cuál está correctamente alineado. Tiene que ser cabeza con cola, ¿ya? O sea, en este punto de aquí o en este punto de aquí tiene que haber una cabeza con una cola. ¿En cuál de esos dos se cumple? ¿En el vector E o en el vector D? ¿En cuál de esos se cumple